Bueno, acuérdate que lo pueden regresar un poco a una pantalla. Acuérdate que estamos con esta serie de añadiendo virtudes a nuestra fe. Hemos nosotros ya dado dos sermones, este es el tercero el día de hoy. Am, Son puros virtudes que vienen a bendecir nuestra vida. Am, quiero Quiero ir al lugar donde tengo la prédica. Permítame. Está. El día de hoy vamos a hablar sobre la siguiente virtud que nosotros tenemos que agregar a nuestra fe, como dice el texto ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 8, versículo 6. Dice así: añade dominio propio a tu conocimiento, que es sumamente de bendición que tú y yo tengamos dominio propio, y vamos a ver por qué. Pero es algo que nosotros tratamos de que exista en nuestra caminar con el Señor, tener dominio propio. Tú y yo vamos a experimentar realmente crecimiento espiritual. Entonces es sumamente importante. Acuérdate que el texto está ahí, segunda de Pedro, ve ahí para que lo leamos una vez más. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 8, estamos en el versículo 6. Pero quiero recordarte un poquito que las prédicas anteriormente comenzamos nosotros a hablar que era sumamente bueno para nosotros como personas cuando nosotros practicábamos nuestras virtudes. Pusimos un ejemplo, la persona que es puntual siempre es realmente bueno para esa persona porque siempre pues tiene beneficios acerca de ser puntual. Cuando trabajas en una compañía o en algún lugar es sumamente importante que seas una persona puntual. Eso te ayuda a que tengas un buen estatus ahí en tu trabajo. A veces he escuchado que hay compañías que dan premios por la puntualidad, por la asistencia. Entonces es sumamente importante que nosotros, pues ahora sí que practicamos nuestras virtudes. Pero algo importante que decíamos de practicar nuestras virtudes es de que la palabra ahí en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 5 dice que nosotros lo tenemos que hacer con diligencia. Y hablamos que la virtud es una acción que nosotros decidimos tomar que va a ser buena para nuestra persona, ¿verdad? Como por ejemplo la virtud de la honestidad. Hay personas que una de sus virtudes es ser honesta, transparente. No le gusta, por ejemplo, pues dañar sus amistades y siempre es honesta con sus familias, con sus amistades, con sus compañeros de trabajo, con sus amigos, y eso crea que pues a la persona se le considera una persona o una amistad o un familiar muy agradable. Damos el ejemplo de Abraham Lincoln. Se considera que es uno de los presidentes, mejores presidentes que ha tenido este país. Y acuérdense que pues una de las virtudes que le ayudó a hallar gracia delante de la nación para que lo quisieran como presidente fue que era una persona sumamente honesta. Todo el mundo le agradaba a la persona de Abraham Lincoln. Entonces, estuvimos hablando de que aparte de que nos bendicen las virtudes, que las practicamos y que seamos diligentes. Hace 8 días tocamos que la virtud del conocimiento también va a enriquecer nuestra vida, y no se diga especialmente en la área de caminar con Cristo, en la área espiritual. Entonces, nosotros decíamos que también ah, era bueno que nosotros no nada más tuviéramos, vamos a decir que las virtudes, sino que también le teníamos que poner el conocimiento, porque podríamos nosotros hacer muchas cosas y no tener el conocimiento adecuado. Por ejemplo, ahí donde yo trabajo, existen máquinas muy caras, no nada más porque haya personas dispuestas a trabajar, van a tener, digamos, el conocimiento de operar una de estas máquinas muy caras. Son personas calificadas que ponen a trabajar y tienen que demostrar que pueden trabajar en este tipo de maquinaria porque
llegan, vamos a decir que a golpear una de las maquinarias, pues es muy costoso la reparación, se desnivelan y bueno, el chiste está en que esas máquinas comienzan a perder su precisión y pues trabajamos con haciendo piezas. Vamos a decir que esa es nuestra especialidad, trabajamos así muy precisas, requiere que la maquinaria que usamos se cuide, entonces se requiere cierto conocimiento, no nada más tener las ganas de trabajar, no nada más las ganas de querer hacer algo, sino conocimiento. Entonces el conocimiento es sumamente importante, no se diga en el área espiritual, nosotros no es suficiente querer hacer las cosas bien, sino vimos que era sumamente importante tener el conocimiento Dios, el conocimiento de quién es Dios, de qué es lo que le agrada, tener el conocimiento de su palabra. Y por ejemplo, hablábamos de Josías, fue un rey que realmente llegó ahí a ser rey desde que fue un niño, en pocas palabras. Estábamos nosotros hablando que cuando llegó a él, ahora sí que el conocimiento de lo que era la palabra, porque encontraron la palabra, fueron y se la leyeron, él se dio cuenta de que estaban viviendo de una forma que les agradaba a Dios. Él mandó a todo el pueblo a que realmente comenzaran a hacer cambios en la forma en cómo ellos tenían que vivir y eso causó que pues realmente Dios bendiciera al rey. Es bueno que tú y yo conozcamos a Dios y que vivamos como a Dios le agrada porque eso va a acarrear que nosotros hallemos gracia delante de Dios, nos va a bendecir y Dios va a abrir puertas para que tú y yo estemos mejor. Amén. Entonces, es sumamente importante que nosotros estemos ahora sí que tratando de analizar ese texto de 2 de Pedro, primer capítulo, versículos 5 al 8, porque ahí nos da los ingredientes que tú y yo necesitamos para poder crecer espiritualmente y para que nosotros podamos conocer mejor al Señor Jesucristo. Entonces, cuando Pedro nos habla aquí en este texto, hay algo sumamente importante que Pedro nos está diciendo. Pedro, en pocas palabras, nos dice, bueno, tú y yo ya vimos que necesitamos virtudes en nuestra fe, necesitamos ser diligentes, pero Pedro al mismo tiempo nos está diciendo, con las virtudes, que nada más estés tú practicándolas en tu vida diaria y en tu fe, eso no es suficiente. Pedro en pocas palabras nos está diciendo, no basta tampoco con ser diligentes, quiere decir que nos esfuercemos en que esas virtudes que tú y yo necesitamos practicar sean constantes, sean diarias. Pedro nos está diciendo, no basta con eso. Pedro nos está diciendo, no basta con saber la verdad, por ejemplo, que tú y yo conozcamos la palabra. Hay que vivirla controlando nuestros deseos, emociones e impulsos. Lo voy a volver a repetir. Cuando tú y yo tenemos una relación con alguien más, personas, tú y yo tenemos relación con Dios, la palabra aquí nos enseña que tú y yo necesitamos controlar 3 cosas sumamente importantes para que nosotros podamos decir que vivimos con dominio propio. Una de ellas es nuestros deseos, otra de ellas es nuestras emociones y otra de ellas es nuestros impulsos. Para que tú y yo podamos ser personas de bien, para que tú y yo podamos ser personas que donde quiera que están, son personas que benefician el lugar, benefician el momento, benefician a las demás personas, necesitamos tener dominio propio. Sumamente importante. Quiero comenzar así. Muchos de nosotros, traigo ahí, deja prender esto. No sé si me pueden ayudar ahí a poner que esto trabaje. Muchos de nosotros comenzamos a tener, por ejemplo, el conocimiento de la palabra, ¿va? Y hay unos que son más buenos que otros. Unos aprenden más de la palabra más rápidamente, otros aprendemos más lento, nos cuesta más trabajo aprender o retener pasajes bíblicos que nos ayudan, vamos a decir que a estar bajo el dominio del Espíritu Santo y venir a tener dominio propio. Cuando nosotros estamos aprendiendo las palabras, nosotros
muchas veces aún así hay momentos donde perdemos el control, por ejemplo, de la paciencia, ¿verdad? Muchas veces, aunque estemos aprendiendo de la palabra, venimos a veces a perder el control de nuestro carácter. A veces el momento, aunque estemos conociendo de la palabra, perdemos el control, a veces incluso de nuestro semblante. Se nos ve, estamos quizás molestos, estamos irritados, estamos desesperados, o estamos con temor, o estamos con ansiedad, pero aun aunque conocemos la palabra, la estamos conociendo, nos llega a suceder esto. A veces perdemos el control de nuestra boca y etc, etc, etc. Nos sucede. Entonces, cuando llegamos a tener este tipo de momentos, llegamos nosotros a fallar, llegamos a pecar, por ejemplo, llegamos a tener momentos donde hablamos con ira, momentos donde caemos en tentación, momentos donde dejamos realmente que nuestras emociones vengan y nos dominen. Entonces, tú y yo necesitamos esta virtud, este fruto del Espíritu que es el dominio propio. Entonces, tú y yo llega un momento donde necesitamos reconocer que el conocimiento de Dios nos lleva por el camino correcto, pero sin el dominio propio, realmente tú y yo no nos vamos a mantener en el camino. Nos salimos en ese momento cuando perdemos el dominio propio. Siempre hemos puesto de ejemplo a aquella persona que va conduciendo y atrás de su bumper, en la parte de atrás de su carro, trae la calcomanía esta que muchos usan, donde se identifica como una persona creyente, una persona cristiana, y es el pescadito. ¿Lo han visto ustedes? Pero ¿qué vas a pensar que de repente esa persona, Alexa, no lo levantó temprano y se le hizo tarde por culpa de Alexa? ¿Verdad, Tacho? Por culpa de Alexa, esa persona va rápido, va volando, pero llega un momento donde se encuentra, pues ahora sí que una persona como yo, de la tercera edad, que viene ahí manejando lento, casi, aunque traen el pescadito adelante, quieren que te salgas de la carretera para que ellos puedan pasar. Hay momentos que nos suceden y realmente esos son los momentos cuando tú y yo necesitamos tener dominio propio, necesitamos dejar que el Espíritu Santo nos ayude porque nosotros simplemente no vamos a poder contenernos. Entonces, es sumamente importante que tú y yo tengamos, ¿qué cosa? Dominio propio, muy bien. Entonces, déjame y te digo esto. ¿Le puedes cambiar ahí, por favor? Cuando tú y yo, no, creo que le avanzaste, regresa una más. Muy bien. Cuando tú y yo practicamos el dominio propio, fíjate qué es lo que pasa. Demostramos el conocimiento ha llegado al corazón. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento de la palabra que tú y yo estamos obteniendo, el conocimiento de Dios que tú y yo queremos. Cuando nosotros practicamos dominio propio, eso quiere decir que ese conocimiento acerca de Dios no nada más se quedó aquí, escucha, aquí en la mente, sino que dejaste tú, permitiste que lo que has estado escuchando de Dios, quizás en el estudio bíblico, quizás en las prédicas, lo has permitido que baje aquí a tu corazón. Cuando lo que nos enseña la palabra dejas que se siembre aquí en el corazón, puedes experimentar dominio propio. Quiero decirte que cada vez que nosotros aprendemos textos bíblicos, los memorizamos, los meditamos, nos hacemos un bien tú y yo. Quiero que sepas que, por ejemplo, cuando nosotros aprendemos la doctrina sana de la palabra de Dios, nos estamos haciendo un bien tú y yo, le estamos haciendo un bien a nuestra familia. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que tú y yo podamos ser mejores para ellos, ser mejores para Dios. Pero lo que está diciendo aquí Pedro es de que sin el dominio propio, aunque tú y yo estemos conociendo buena doctrina, buena enseñanza, ¿qué es lo que significa?
tú y yo estemos reteniendo pasajes bíblicos, sin el dominio propio, tú y yo seguimos siendo esclavos de nuestro carácter. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. Para que podamos crecer espiritualmente, tú y yo necesitamos el fruto del dominio propio en nuestro carácter. Cuando no es así, ese momento, no quiero decir que todo el día vas a andar como esclavo de tu carácter, pero hay momentos difíciles donde esos momentos necesitan dominio propio. Entonces, cuando tú y yo fallamos en esta área, estamos siendo esclavos de nuestro carácter. So, tengo un compañero en el trabajo que batalla mucho con su salud. Y seguido yo te he platicado que va y me va a ver ahí donde estoy trabajando y a veces me ha dado la oportunidad de orar por él, a veces no quiere, a veces le digo oremos y me dice, sale rápido y me dice, ahí ore usted por mí, así me dice, pero a veces sí se deja. Yo creo que cuando se deja es porque siente que se siente muy mal. Pero esto es lo que le pasa a mi compañero de trabajo, él tiene que cuidar su alimentación porque tiene problemas digestivos, se le irrita muy fácil, se le irrita tan fácil que a grado de que a cada rato está en el hospital mi compañero de trabajo, a cada rato va al otro día y me dice, ¿qué cree? Me la pasé en el hospital todo este fin de semana, ¿qué cree? Me fui el viernes, me fui al hospital, vengo saliendo del hospital y ¿qué le dijeron? No, pues me hicieron un montón de estudios y ¿qué creen? No me encontraron nada, pero platicando con él resulta de que a veces no cuida su alimentación. Por ejemplo, es una persona que le gusta comer muy picante, exageradamente picante, y le han dicho, no comas picante, tienes prohibido el picante, no puedes probar ni el picante, pero hay veces donde, por ejemplo, él dice, no lo voy a volver a comer, a probar, y en la noche se le ocurre cenar, y se le ocurre cenar sumamente picante, pues es ahí donde él debe de tener dominio propio. Porque si no tenemos dominio propio, aunque tengamos la voluntad, simplemente va a crearnos mucho daño. Entonces, quiero decirte que, por ejemplo, cuando le pasa a mi compañero de trabajo esta situación, el problema no fue la falta de conocimiento porque los doctores le han dicho, ¿okay? No coma chile. Cuando mi amigo se enferma de esta forma, él sabía qué debería de hacer, abstenerse de comer picante. Quiero decirte que, por ejemplo, todo lo que le pasa a veces a mi compañero de trabajo no fue por falta de recursos, pero el problema que tiene mi compañero es de que tiene falta de dominio propio, mi compañero de trabajo. Y cuando comienza a comer, a fuerzas, tiene que tener mucho picante en su comida para que la comida le sepa muy bien. Entonces, sus deseos, quiero decirte que gobiernan sus decisiones. Y la palabra nos dice lo mismo. Nuestras decisiones no tienen que estar gobernadas por nuestros deseos, porque si no, nunca vamos a salir de donde estamos. Vamos a estar nosotros dando vueltas. Entonces, quiero decirte que esta área del dominio propio es sumamente importante para ti y para mí. Así sucede en nuestra vida espiritual. Muchas veces tú y yo sabemos qué es lo que quiere que nosotros hagamos, conocemos la palabra, deseamos tú y yo obedecer la palabra, pero imagínate cómo crecerían nuestras vidas espiritualmente hablando si tú y yo agregamos esto del dominio propio. ¿Sabes? Déjame decirte que si tú y yo nos esforzamos en nuestras fuerzas físicas, no lo vamos a lograr. La palabra nos enseña muy bien ahí en Gálatas capítulo 5 que tú y yo necesitamos el fruto del Espíritu para que tú y yo podamos tener dominio propio. Quiero mostrarte este texto, le puedes pasar ahí. Ahí en Romanos capítulo 6, versículo 16, es más, traes tu Biblia, quiero que lo busques y si eres una de las personas que te gusta marca este texto porque es sumamente importante. Fíjate qué es lo que dice este texto. El texto dice así, ¿no sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle,
¿Eres esclavo de aquel a quien obedeces? Y lo voy a volver a repetir porque tú y yo somos esclavos. O somos esclavos, la palabra dice, del maligno, del chanclas, del demonio, de Satanás. No sé cómo le conozcas. Si le obedeces a él o eres esclavo de Cristo, si le obedeces a Jesucristo. No hay de otra. O es una o es otra. Por eso este texto bien importante dice, te está confirmando, te está diciendo, ¿a poco no sabes? No te hagas. Dice así, ¿no sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres realmente esclavo a quien obedeces? Sea del pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. Entonces, si tú obedeces tus deseos pecaminosos, la palabra te está diciendo eres esclavo de una muerte segura, espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando. Pero dice que si tú eres esclavo de la obediencia a Jesucristo, eso quiere decir que eso te va a llevar a que seas una persona justa delante de Dios y te ofrezca la eternidad, la salvación, en pocas palabras. Entonces, es sumamente importante que nosotros tengamos dominio propio, porque tú y yo lo que experimentamos día con día es las ganas de obedecer nuestra carne, nuestra naturaleza humana. Queremos nosotros vengarnos, queremos nosotros ofender, queremos nosotros hacerle daño al que se deja, ponernos sobre ellos. Y eso dice que la palabra de Dios aquí, que nos hace esclavos a la muerte. Entonces, el texto en pocas palabras nos está diciendo que el que se entrega a obedecer algo termina siendo esclavo de aquello que lo domina. Quiero preguntarte esto, ¿qué es lo que te domina cada día? Lo que viene a dominarte es de lo que tú estás siendo esclavo. Si no controlamos nuestros deseos, ellos terminan por controlarnos a cada uno de nosotros. Yo quiero decirte esto, sin dominio propio, el enojo controla nuestras palabras, ¿verdad? Y si no estás seguro de que, por ejemplo, el enojo controla tus palabras, acércate ahí en un ratito cuando tengas tiempo, pregúntale a tus hijos. Ellos te van a decir, sí, mira, en un segundo. En mi casa lo hacen. Si tú no tienes dominio propio, quiero que sepas que es más fuerte el deseo por decir, me voy a quedar en casa. Hoy hay un partido buenísimo en el mundial. Hoy juega mi país. Hoy juega este equipazo. No lo quiero perder. Nadie me hable en ese momento. Nadie me moleste. Y te pierdes asistir a la iglesia. Eso es no tener dominio propio. Bueno, si tú no tienes dominio propio, por ejemplo, el celular nos va a venir a controlar, por ejemplo, el tiempo que quizás podríamos ocupar para tener una charla con tu cónyuge, una charla quizás con tus hijos, o quizás un momento para leer la palabra, o un momento para que tú estés intercediendo por tu familia que tanto necesita que tú intercedas por ellos. Si tú y yo no tenemos dominio propio, quiero decirte que las emociones vienen a controlar nuestras decisiones en lugar de que Cristo nos gobierne a nosotros. Pon atención a esto que te voy a decir, bien importante. El dominio propio, mi hermano y mi hermana, el dominio propio no elimina los deseos. Con que tú tengas dominio propio, eso no quiere decir de que no vas a tener ganas de hacer algo que ofenda a Dios, que lastime tu familia, que destruya tu relación con tu cónyuge, que hieras a un compañero, que lo insultes, que lo ofendas. Dominio propio no nos quita los malos deseos que tiene la carne, pero el dominio propio nos viene a poner bajo la autoridad de Jesucristo, y es ahí cuando tú obras como Cristo quiere. Cristo quiere que tú y yo
Dejemos de ser esclavos de nuestro carácter, dejamos de ser esclavos de ese momento cuando tú y yo estamos lastimando, en pocas palabras. Pedro en este texto de segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5 al 8 dice ahí, nosotros no solo debemos de crecer en conocimiento de Dios, sino dice Pedro, contrólate, me debo de controlar yo, tu hermano, tu hermana, debemos de tener control. No es a nuestras fuerzas, acuérdate que tiene que ser bajo la autoridad del Espíritu. Tú tienes que dejar que el Espíritu de Dios realmente te guíe, te gobierne. Hay un texto en Santiago, capítulo 1, versículo 22, que dice que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra y no solo que, ¿tú sabes qué dice? Oidores, muy bien. Eso quiere decir de que no nada más basta el conocimiento de la palabra, sino que la tenemos que practicar tú y yo. Conocer la palabra produce responsabilidad de nosotros. Ahora, Dios nunca nos dio a nosotros el conocimiento de la palabra nada más para llenar nuestra mente y esté nuestra mente llena de su palabra, sino para que nuestras vidas sean transformadas. Y eso pueda venir a despertar la sed, el hambre de alguien más en tu casa, o tu familia, o tus amistades, de que acudan a Cristo, busquen a Cristo, clamen a Cristo. Así trabajan las cosas. Así tenemos que nosotros vivir. Ese es el propósito, de que alguien que te conozca diga, ¿por qué tú eres diferente? ¿Por qué tú eres así? Yo quiero sentir esa paz que tú tienes. Yo quiero comportarme así como mis compañeros, así como tú lo haces. Eso es lo que quiere Cristo. Para que tú te puedas dar cuenta de qué es lo que significa tener dominio propio, los que manejamos, tú y yo hemos pasado por este proceso, déjame te explico. Cuando nosotros queremos adquirir la licencia para manejar aquí en el estado de Illinois, tú y yo lo que tuvimos que hacer primeramente es instruirnos en conocimiento de cuáles son las reglas de tránsito aquí en Illinois. Tú y yo no pudimos presentarnos, o a lo mejor sí que seas dotado ahí en tu mente, en tu cerebro, pero yo no era así. Bueno, lo que tuve que hacer es que yo tuve que ir a la Secretaría del Estado y yo les pedí un manual donde ahí me informaban de las reglas de tránsito. Y yo comencé a leerlos y después comencé a memorizar algunas partes necesarias que creían que iban a venir en el examen que yo tenía que presentar para conseguir el permiso para la licencia para poder manejar. Bueno, lo que tú y yo primero hicimos es nos llenamos del conocimiento de cuáles eran el reglamento para poder conducir, pero eso no acababa ahí, no nada más basta con tener el conocimiento como dice Pedro ahí en este texto. Tú y yo le tenemos que agregar al conocimiento dominio propio. Porque una vez que tú y yo demostramos que tenemos el conocimiento, presentamos el examen y lo pasamos, ¿qué crees que viene? Ahora sí necesitamos tú y yo demostrar que podemos manejar físicamente. Para que tú y yo podamos manejar en ese momento, tú y yo tenemos que demostrarle a la señorita o al hombre que se sube con nosotros para ver cómo manejamos, demostrarle que tú y yo ya no nos ponemos nerviosos, ¿verdad? Para manejar. Porque déjame te digo que hay unas personas que se ponen tan nerviosas que en vez de frenar, aceleran. Y en vez de acelerar, le enfrenan. Y pobre ahí el que hace el examen lo andan desnucando, ¿ok? Entonces, quiero decirte que en ese momento tú lo que necesitas es dominio propio. Si la persona de un lado te dice, dobla a tu izquierda, tú no agarras el volante y ¡pum! Le des para el otro lado, a la derecha. Necesitas tener dominio propio, necesitas tener dominio sobre el volante, dominio sobre el acelerador y dominio sobre el freno, ¿verdad? Es así como tú y yo podemos entonces adquirir una licencia cuando presentamos conocimiento
pero cuando nosotros también presentamos que tenemos control sobre el volante. So Pedro nos está diciendo, ustedes, no nada más basta con que vengan aquí a la iglesia o que estudien en casita, se aprendan algunos textos bíblicos, sino Pedro está diciendo, hey, es hora de tener dominio propio. O sea, es hora que cuando, por ejemplo, alguien por ahí los hagan que estén bien, pero si bien, como dice ahí mi abuelita en su rancho, enchilados, no pierdan el dominio propio. Es un momento de demostrar que tú y yo somos creyentes, ¿verdad? Así sucede en la vida espiritual, mis hermanos. So, déjame ir rápidamente, el tiempo se me ha acabado, pero ¿qué es el dominio propio? ¿Sabes? Tener control sobre uno mismo. Te estoy hablando en la parte física, la parte aquí. Nosotros tenemos que tener control sobre nosotros. No dejar que los deseos nos gobierne la vida. No significa que nosotros no tengamos que tener emociones. Significa que las emociones no nos gobiernen a cada uno de nosotros. Pero tampoco no significa no sentir enojo. ¿Sabías tú que el Señor Jesucristo se enojó? Llegó un momento en la palabra que nos describe que Él estaba sumamente enojado. Pero aún así, aunque estaba enojado, dice la palabra de Dios que Él no pecó. Nosotros nos podemos enojar, pero tampoco porque nos enojamos, comenzamos a ofender en casa, comenzamos a insultar a los hijos, o comenzamos a insultar al que va manejando a un lado, ¿verdad? Y ya le enseñamos toda la mano y no sé qué más. No se trata de eso. Quiero decirte que el dominio propio significa no dejarse dominar por la tentación, mi hermano y mi hermana. El dominio propio es permitir que el Espíritu, escucha muy bien, el Espíritu Santo gobierne donde antes gobernaba la carne. Quiero que te preguntes. Yo quiero decirte que, por ejemplo, antes de conocer a Cristo, una de las cosas que yo batallaba mucho era con la ira. O sea, yo me enojaba, explotaba en pocas palabras. Yo era una persona que, por ejemplo, vamos a decir que me molestaba con mi esposa. Y antes que no conocía de Cristo, bueno, me quedaba callado, me enojaba, me veía molesto, pero las iba juntando. Llegaba un momento donde yo, con tantito que hiciera alguien en casa, yo explotaba. ¡Ay! Me volvía el monstruo ahí. Pero la palabra me enseña en que, a pesar de que sigo experimentando momentos donde a veces me enojo, a veces me molesto, ya no yo obro como antes obraba, porque he tratado de dejar al Espíritu Santo que me dé dominio propio. Entonces, es así como tiene que ser. Entonces, ¿dónde son las áreas donde tú y yo más perdemos el dominio propio? ¿Sabes? Déjame te digo que es fácil que tú y yo perdamos el dominio propio en las palabras. Por ejemplo, los proverbios dicen que quien contra su boca demuestra, déjame te digo así, los proverbios dicen que quien controla su boca demuestra sabiduría, mi hermano y mi hermana. Cuando tienes dominio propio, lo tienes antes de hablar, antes de responder, antes de discutir. Quiero decirte que cuando tú quieres practicar a través del Espíritu Santo el dominio propio, tú antes de eso tú te estás preguntando, ¿le va a agradar a Dios esto? ¿Le va a agradar a Jesucristo? Voy a dar testimonio de que soy creyente. Otra área donde tú y yo fallamos es en el carácter. Tener dominio propio en el carácter es no reaccionar impulsivamente. Tener dominio propio en nuestro carácter significa no responder con ira. Tener dominio propio en nuestro carácter significa no guardar resentimientos. Tener dominio propio en nuestro carácter significa no explotar con cualquier cosa. Retenernos. Voy a leer Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Dice así: mejor es el que tarda en enfurecerse que aquel que es fuerte y musculoso. Otra vez te lo voy a repetir.
Mejor es aquel que tarda en enfurecerse que aquel que está musculoso y fuerte. ¿Te das cuenta? La persona que realmente viene a ser una persona fuerte no es aquel que vence a sus enemigos. ¿Sabes quién es el que viene a ser realmente fuerte? El que se vence a sí mismo. El que tiene dominio propio. Otra área donde fallamos mucho y la palabra es muy directa es en los deseos de la carne, en los deseos sexuales. Tú y yo vivimos en una cultura donde todos dicen, haz lo que tú quieras, lo que tú sientas, tienes la libertad, goza la vida, vivimos una sola vez. Pero sabes, tú y yo como creyentes se nos enseña que tú y yo tenemos que hacer lo que a Cristo le agrada. Cuando tenemos dominio propio, el dominio propio viene a controlar el apetito, el entretenimiento, viene a tomar control de nuestras finanzas, del dinero, no lo malgastas, no gastas más de lo que ganas, de la sexualidad, del tiempo que nosotros tenemos para hacer todas nuestras cosas y nuestras actividades. Cuando nosotros practicamos dominio propio, venimos a tener prioridades. Te lo voy a leer otra vez para que sepas. El dominio propio va a venir a que tú seas una persona bendecida en tus apetitos, en la forma en cómo comes, en cómo tú te entretienes, en cómo tú usas el dinero, en cómo es que tú te guardas en tu sexualidad, en cómo es que tú administras tu tiempo y en cómo es que tú tienes prioridades. Amén. Otra área donde tú y yo tenemos problemas para tener dominio propio es en las emociones. No te estoy diciendo que, por ejemplo, si tú no tienes dominio propio es porque tú lloras. No te estoy diciendo que porque si tú experimentas temor, miedo, eso significa que no tienes dominio propio, porque los que tienen dominio propio no tienen temor ni miedo. Pero quiero decirte que, por ejemplo, aún así se nos narra que David, por ejemplo, él lloró. Tú y yo leemos en las Escrituras que, por ejemplo, el profeta Elías llegó un momento en su vida donde estaba aterrado, tenía miedo, huyó, se escondió. Y cuando nosotros analizamos la vida que se nos narra de nuestro Señor Jesucristo, llegó un momento donde la angustia que Él experimentó y vivió no fue por falta de dominio propio. Nosotros podemos también experimentar momentos tristes, llorar, miedo, sufrir, angustia. Pero eso no significa que nosotros pecamos en contra de Dios o en contra de otra persona. Quiero decirte que aún así, cuando nosotros vemos a David, leemos de Elías, Jeremías o nuestro Señor Jesucristo, quiero decirte que ninguno de ellos permitió que esas emociones lo apartaran de desobedecer a Dios. En esa área ellos practicaron tener dominio propio. Tú y yo, por ejemplo, conocemos la vida de José, ¿verdad? Te la voy a decir bien rápido. Dame 3 minutos y acabo. José. ¿Qué es lo que conocemos de José? Bueno, vemos a José que conocía a Dios, a tal grado de que Dios le daba a él sueños, le daba imágenes, en pocas palabras, de cómo es que él iba a ser usado. Aunque no las entendía en su momento y no las entendió durante muchos años, quiero decirte de que en José vemos una persona que supo tener dominio propio. Llega un momento donde él es comprado como esclavo con los egipcios, comienza a trabajar para un funcionario que se llamaba Potifar. Y déjame decirte, ya lo hemos platicado, ya lo hemos conversado, lo hemos estudiado, lo hemos predicado, que llega un momento donde la esposa de Potifar le echa el ojo a José, ¿verdad?
No dice esto la palabra de Dios, pero en pocas palabras, cada vez que la esposa de Potifar veía a José, pues se le hacía agua a la boca, ¿va? La esposa de Potifar, quería estar con él sexualmente. Pero cuando tú y yo leemos el comportamiento de José, vemos absolutamente dominio propio en la forma en cómo él que actuó. Ahí en Génesis, en el capítulo 39, no lo busques. Fíjate lo que le contestó a la esposa de Potifar cuando le dijo, chiquito, ven para acá. Ahorita no hay nadie en casa. Ven, te voy a enseñar algo. Y sabes, este José dijo, ¿cómo haría yo este grande mal? Pon atención porque esto es bien importante. Y pecaría contra Dios. Lo voy a volver a repetir. Tiene mucha profundidad, tiene mucho enseñanza lo que contesta José a la esposa del faraón. ¿Cómo haría yo este gran mal? Y pecaría contra Dios. ¿Sabes qué es lo que estaba diciendo José aquí? José tenía conocimiento realmente de lo que era las instrucciones o cómo quería Dios que viviera José. José sabía que eso era algo sumamente pecaminoso para Dios en primer lugar. Iba a destruirlo a él y a la esposa de Potifar. Era pecado. Él practicó el fruto del Espíritu. Tuvo dominio propio a tal grado de que dice, patitas, ¿para qué te quiero? Y salió huyendo, corrió, huyó, dice el texto. El problema es de que nosotros como creyentes, tú y yo sabemos a veces qué es lo que es pecado, pero somos muy pocos los que decimos, voy a huir. Necesitamos nosotros tener ese dominio propio para decir, yo huyo de esto. Yo cambio mi forma de pensar. Yo me alejo de estos compañeros. Yo cierro mi boca. José perdió una posición porque lo metieron a él a la cárcel. Ya no era el administrador de Potifar. Ya no trabajaba como encargado de toda la casa de Potifar. Perdió ese lugar, pero quiero decirte que lo que sí conservó es su relación con Dios, que es lo que más importa. Cuando tienes dominio propio, eso es lo que va a suceder en nuestras vidas. Quizás lleguemos a perder alguna posición, algún empleo, alguna amistad, pero déjame te digo que vamos a seguir realmente con la amistad con Dios, que es lo que más importa. Entonces, quiero que te pongas de pie. Vivir con dominio propio trae beneficios a nuestras vidas. ¿Sabes? Cuando tú practiques el dominio propio, déjame y te digo que va a evitar muchas caídas a cada uno de nosotros. Evita esa palabra que va a ofender. Evita esa mirada que quizás no la tienes que tener. Evita esa decisión que va a destruir. Evita esa relación que quizás te va a hacer mucho daño. Cuando practicas el dominio propio, te va a bendecir dando testimonio a los demás de que eres un hijo de Dios. Cuando practicas el dominio propio, mi hermano, va a producir madurez espiritual en ti. ¿Sabes? Un niño o un pequeñito, él hace lo que quiere. ¿Okay? Si quiere un juguete, sabe que si llora y grita y pide, lo más seguro es de que ese niño lo obtenga. Y a veces tú y yo como creyentes, como personas que tenían que tener madurez espiritual, así actuamos. Un adulto tiene que hacer lo correcto, aun cuando tenga ganas de ofender, de lastimar, de pecar a Dios. Pero una persona adulta, un cristiano maduro, va a usar el dominio propio. Quiero decirte que si tú quieres que el dominio propio crezca en tu vida, déjame te digo de que tienes que permitir que tu mente sea renovada a través de leer las Escrituras. Quiero decirte de que tienes que buscar de Dios, tienes que orar a Dios, tienes que dejar que el Espíritu Santo te guíe.
Pedro nos presenta que el conocimiento nos hace crecer nuestra fe, la virtud hace crecer nuestra fe, pero el dominio propio nos va a decir realmente qué hacer. Necesitamos nosotros dominio propio. Yo no sé si tú te hayas dado cuenta, pero cuando se crea un río, cuando nace un río, cuando brota, a nosotros le decimos allá donde yo soy, ojos de agua, donde brota agua, le dicen agua viva, comienza a salir del suelo, con los días, con los meses, comienza a formarse un río. Y el río comienza a correr por donde encuentra camino. Cuando ya el caudal es fuerte, se hace camino por donde quiere ir. Y es lo que logra. Pero cuando las personas se ponen de acuerdo y construyen una presa para acumular el agua y controlar el agua y tenerla bajo dominio, el agua que nace ahí, ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando el agua ya está siendo dominada y crean una presa, muchos de ellos son beneficiados porque obtienen electricidad ahí, pueden crear peces para alimentarse ahí. El chiste está en que cuando tú practicas dominio propio en tu vida, va a bendecir tu vida. Para orar, quiero que te preguntes ahí, ¿en qué área de tu vida no estás teniendo dominio propio? ¿En qué área? Mi hermano, te sometes a Jesucristo, dejas que Él te gobierne, estás teniendo dominio propio ahí. Mi hermana, te sometes a tu marido, a tu esposo. Estamos teniendo dominio propio cuando se trata de si se ve pornografía o no se ve pornografía. Estamos teniendo dominio propio cuando se trata de ofender a alguien o no. Cuando alguien nos hace molestar, estamos teniendo dominio propio en nuestras palabras, en nuestro carácter, en nuestro semblante o no. ¿Por qué no oramos al Señor? Señor, nosotros no te podemos engañar. Y nosotros quisiéramos, yo creo que cada uno de nosotros que tenemos ese dominio propio, pero tú que nos conoces muy bien, Señor, oramos para que, Señor, nosotros podamos añadir, como dice tu palabra, dominio propio al conocimiento de tu palabra, Señor. De nada nos sirve, Señor, que nosotros sepamos que, Señor, nosotros no podemos mentir y cuando se trata de mentir lo hagamos de una forma desenfrenada, Señor. Eso no es tener dominio propio, Señor. Señor, tu palabra dice, Señor, que nosotros no debemos de juzgar, pero cuando se trata, Señor, de hablar a alguien más, no estamos teniendo el dominio propio que deberíamos, Señor, al detenernos a no juzgar, Señor. Señor, oramos para que tú, Señor, nos ayudes, tú amoldes nuestro corazón, Señor.